Estoy con el rabino Gabriel Benayon, que acaba de estrenar documental, que me trajo su libro de mi ansiedad a tu felicidad. Muchísimas No, gracias. gracias a vos por invitarme. Mi primera pregunta era esta: ¿te tuteo, te trato de Sí, usted? 100%, 100%. Estoy aprendiendo mucho. Hoy, por ejemplo, no podía darte un beso ni darte la mano. Así que desde un lugar de absoluto desconocimiento, ignorancia, te voy a preguntar un montón de cosas y en todo lo que me equivoque, te pido por favor que me corrijas con toda la confianza del mundo. No hay equivocación, estamos todos en un proceso de vida, todos aprendemos todo el tiempo y, por supuesto, gracias nuevamente. Un placer tenerte acá. Acaban de estrenar documental que va a estar girando por el mundo. Sí, 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 gracias a Dios, un proyecto realmente hermoso que queremos justamente compartir con todo el mundo. Tu propio recorrido te acercó a este método. Correcto, mi recorrido, pero principalmente mi ansiedad y mis ataques de pánico. En un momento muy particular de mi vida, tenía 20 años, cuando mi hermana aparece en mi recámara. Yo estaba en una conversación con mi mamá, normal, en un día normal, y apareció Sabrina con una bola en su garganta. Enseguida me di cuenta que eso era un tumor y así se diagnosticó un tumor en la tiroides. Y a partir de esa situación comencé a tener pensamientos negativos, pensamientos catastróficos. Fueron 3 semanas de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de mucha duda sobre qué iba a deparar el futuro. Se hizo la operación, pero a pesar de haber sido todo un éxito, gracias a Dios, yo quedé enfrascado y fijado con una ansiedad y con un miedo que no se me iba, que se transformó ya en emociones negativas muy fuertes y en síntomas desgarradores, hasta terribles ataques de pánico. A partir de esto voy a ir para adelante y para atrás. 20 años en ese momento. Sí, hoy tengo 43. ¿Ya decidido a ser rabino? Sí, sí, sí. En esos momentos estaba estudiando en lo que se llama una yeshiva, un seminario rabínico, y mi misión de vida, mi proyecto de vida era, desde que me hice religioso, porque tengo que aclarar que no nací religioso. Naciste judío, no religioso. Nací judío, tradicionalista, no religioso. Estuve a punto de probarme como golero, como portero en Peñarol, el equipo de fútbol más famoso de Uruguay. Y esa era mi vida, un judío tradicionalista. ¿Qué es ser tradicionalista? Tradicionalista es un judío que con su familia siguen en general las fiestas, las tradiciones, se cumplen algunos preceptos, las fiestas más generales. El ayuno de El Kippur, ayuno de Kippur, las Pascuas judías, Pesaj. el Pesaj, y por supuesto se hace lo que se llama la Bar Mitzvah, uno tiene la circuncisión, el Brit Milá, pero no comíamos No eran estrictamente kasher. kasher y estábamos obviamente en el marco de la comunidad. Me mandaron a una escuela judía de la comunidad, pero interesante, me cuentan mis padres que discutieron. Mi papá, a pesar de ser judío, él no quería que yo vaya a una escuela. ¿Por qué? Yo creo que su mentalidad, él no estaba conectado, que quizás quería más un pensamiento más universalista, Más heterogéneo. más heterogéneo, pero mi mamá no. Mi mamá quería que nosotros vayamos a una escuela de la comunidad, a pesar de que no era religiosa, y bueno, básicamente ese era nuestro ambiente. ¿Y cómo sucede que vos te acercás más a lo que tiene que ver con la religión o a lo que yo conozco como la religión ortodoxa? ¿Está bien Sí, sí, sí. decir ortodoxo? ¿Es Sí, así? sí, Ok. sí, sí, porque sí pertenecemos al movimiento ortodoxo. El evento que cambia nuestras vidas es un evento trágico, pero no necesariamente en lo particular, sino más en lo general. Es el atentado de la AMIA. En el año 1994, por supuesto, el 18 de julio, mi papá va en Montevideo a abrir su local comercial como todas las mañanas. A falta de clientes madrugadores,
él está prendiendo su televisor 14 pulgadas, blanco y negro, y se entera a las 9 de la mañana, unos minutos antes, lo que había ocurrido en la calle Pasteur. Y él dijo en ese momento, desde Montevideo me voy a Buenos Aires. Tengo que hacer algo, tengo que ayudar a la comunidad, tengo que ayudar a mi pueblo. Pero después se dio cuenta que hasta que va al aeropuerto y llega y qué realmente va a poder hacer, dijo, no necesariamente es una gran idea, pero se quedó con esa energía de que tengo que hacer algo para mi pueblo. Y esa noche, increíblemente, se jugaba una final del torneo de baloncesto entre Hebraica y Maccabi, un equipo de la comunidad profesional que estaba jugando la final contra el equipo de Cordón. Y mi papá fue al estadio, a la cancha de Trouville, que quedaba increíblemente a 4 calles de donde nosotros vivíamos. Le dijo a mi mamá, vieja, me voy. William, se llama mi papá, ¿a dónde vas? Me voy a suspender un partido. Mi mamá dijo, está chistando, está bromeando, va a comprar una gaseosa, para no mencionar una marca, y vuelve. Y mi papá no volvió. Mi papá fue al estadio de Trouville. La persona que pedía el boleto, el tiquete, le dijo, señor tiquete, mi papá le dijo, yo no vengo a ver el partido, vengo a suspenderlo. Entró, lo dejaron pasar, era como Moisés abriendo el Mar Rojo. Llegó, habló con dirigentes, habló con los jugadores de ambos equipos. Primero los de Hebraica y Maccabi, dijeron, estamos de acuerdo, pero si nosotros cancelamos el partido, los puntos, perdemos la final, básicamente. Mi papá dijo, no se preocupen, voy a hablar con los jugadores del equipo de Cordón y con sus dirigentes. Mi papá planteó que ese día Hebraica y Maccabi, como una institución de alguna manera de la comunidad, no podía jugar ese partido porque ese día era un día trágico y un día de duelo para no solamente la comunidad en Argentina, sino para la comunidad judía en todo el mundo. Y Hebraica y Maccabi tenía que suspender ese partido como homenaje sintiendo un dolor empático con la comunidad judía mundial. Y habían 2000 personas en las gradas. Era una final oficial del torneo de básquetbol. Y se suspendió. Se suspendió por este judío, este señor que no era religioso, pero que tenía una idea, tenía una convicción. Y esa idea transformó toda esa situación. El partido se terminó suspendiendo. ¿Y es así que vos te acercás a la religión más fuertemente? Claro, porque mi papá en ese momento, él piensa que, bueno, suspendo el partido, hago este acto comunitario, esta energía la canalizo en este respeto y en este homenaje para las víctimas de la AMIA, y él piensa que ahí termina todo. Pero esa energía, ese sentimiento, esa necesidad de conexión quedaba en su corazón. Entonces, como judío, ¿dónde va a buscar canalizar esa energía? En la sinagoga. Fue a una sinagoga, fue a otra sinagoga, y no encontraba tanto significado, o profundidad, o conexión, inspiración, motivación, hasta que dejó en realidad Lubavitch, que es el movimiento aparentemente más ortodoxo, lo dejó para el final, porque al principio da un poquito de miedo. Entonces, pero al final encontró en Lubavitch esa inspiración. Yo tenía en ese momento 14 años, y a los 14 y medio o 15 ya nos fue jalando un poquito también. Yo tuve mi historia particular de cómo ingresé en la ortodoxia y en el movimiento, pero en general con mi papá y con la historia de este suceso trágico del atentado a la AMIA fue que nuestra familia, la familia Benayón, comenzó este viaje. Esta idea de pensarlo como un viaje, ahora te voy a preguntar por tu ingreso en particular, pero recordar por supuesto que se están cumpliendo 30 años del atentado a la AMIA, un atentado que no tiene justicia ni para la comunidad judía ni para la Argentina, que ha sido un horror y que nos merecemos justicia todos para poder empezar a sanar, ¿no? De alguna manera. Es
empieza este camino dentro de la religión, empieza este camino en Lubavitch. ¿Hoy continúa con Lubavitch? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Comencé a estudiar en este seminario rabínico en Argentina. Fueron mis primeros 3 años ahí en Agüero y Cabrera. Y luego pasé por Israel y por Estados Unidos. Y siempre desde que yo ingresé a la práctica oficial de los preceptos y a Lubavitch, yo dije, yo quiero ser un rabino de Lubavitch. Yo quiero ser lo que se llama un sheliach, un emisario del Rebbe de Lubavitch en una ciudad donde me designen o donde exista la oportunidad para poder inspirar. Yo realmente me enamoré del judaísmo, yo me enamoré de la inspiración de la Torá. ¿Más que de tu mujer? Fue antes de conocer a mi mujer. Cuando conocí a mi mujer fue otro nivel de inspiración. Es que hay algunos mitos y algunos que no lo son, y quiero que me ayudes con eso. Pero arranca un camino, como vos dijiste, un viaje. ¿Te permitiste cuestionar? ¿Encontraste cosas que sintieras extremas o que no se acercaran a lo que sentías? Desde que comencé mi proceso alrededor de los 15 años, realmente fue una luz muy, muy poderosa. O sea, fue una inspiración. Yo siempre fui una persona muy sensible, muy empática, una persona que me gustaba mucho ayudar. Y siempre buscaba la misión de la vida y por qué estamos aquí, y por qué el tiempo es tan temporal y la vida caduca, 70, 80, 100 años. Encontré muchas respuestas, encontré mucha alegría, mucha inspiración y creo que yo no tenía tantas preguntas, sino que esa luz y esa inspiración me ayudaba para estar conectado. A mí me surgen, esto es otra historia, podría ser otro documental, es otro libro de los que escribí. Este es De mi ansiedad a tu felicidad, la base del documental. Pero tengo otro libro que se llama SOS, Sufrir o Sanar. Cuando llega el COVID, cuando apenas estamos conociendo el COVID, a mí me da este virus de una manera muy fuerte, finales del 2019, y los doctores todavía no conocían cabalmente el virus este. Y a mí me dio muy fuerte, por 6 meses estuve luchando por mi vida. Y en esos 6 meses fueron 6 meses de mucho miedo, de mucho dolor, más de 30 síntomas. Y el 2020 fue un periodo de sufrir muy fuertemente y el final del 2020 de sanar. En ese proceso de sanación, allí sí apareció como un despertar espiritual, apareció como una transformación muy fuerte, donde sí tuve preguntas muy profundas, me cuestioné muchas cosas, pero de todas esas preguntas, no eran preguntas como para abandonar el barco, sino eran preguntas para afianzar todo este proyecto de vida que comenzó en 1994 y que hoy sigue, pero a partir de este desafío del COVID que me tocó experimentar con más fuerza. Pero no puedo decir que no habían dudas, que en ese momento sentía que Dios me había abandonado. Y fue realmente un trauma particular y familiar muy, muy poderoso. Cosas que tienen que ver con tu recorrido y que también tienen que ver con la religión. A los 20, decís, empezás a sentir ataques de pánico, una ansiedad que no se puede manejar. ¿Llegó a ser depresión? Yo ¿Estas creo, imágenes medio oscuras o...? sí, como yo creo que había depresión, como después lo fui estudiando y conociendo del tema como un síntoma. O sea, no como depresión base, sino la ansiedad era la base y la depresión era un síntoma más de todos los síntomas que tenía por ¿Cómo tener era la ansiedad. dentro de la comunidad estar sufriendo trastornos de salud mental? Para mí era terrible, porque a mí me da esto en la yeshiva, estaba en New Jersey en ese momento, teníamos 20 años, mis amigos que compartían conmigo la habitación no entendían lo que me estaba pasando y particularmente yo sentía que me estaba volviendo loco. Yo llegué a pensar
en mis pensamientos negativos que nunca me voy a poder casar, que no voy a poder formar una familia, que no voy a poder cumplir mi sueño de ser ese rabino que yo quiero ser, que para eso yo me había volcado también a este camino. Todo eso se transformó, todo eso, y me encantaría siempre decirle a las personas que esos pensamientos catastróficos o negativos o obsesivos que tienen no se cumplen, no son verdad y hasta es todo lo contrario. Pero realmente eso era lo que yo pensaba. Era una comunidad que abrazaba y que podía entender que era un problema de salud como podría ser el cáncer que tuvo tu hermana, o era raro. No, yo sentí que era algo raro. Incluso yo estoy en el seminario rabínico en New Jersey, me acerco al decano, al director, y apenas le planteo mi situación, él me dice, tienes que volver a Montevideo, tienes que volar a Uruguay, tienes que dejar esta institución y buscar ayuda médica. Realmente yo pensaba que me estaba volviendo loco. Que a mí en ese sentido me parece doblemente valioso, porque le estás hablando a quien está sufriendo, para decirle que lo puede atravesar, que por supuesto necesita ayuda médica o distintos tipos. Cada uno encontrará dónde está lo que necesita, pero también le estás hablando a la comunidad y le estás diciendo que hay que recibir a esa persona y hay que abrazarla, ¿no? 100%. Porque excluirla no resuelve nada. No, 100%. La necesidad de ayudar a cada persona está en cualquier aspecto. La salud mental es igual que la necesidad de salud en cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, y hay que atenderla tanto en la prevención también. 7 hijos. Gracias a Dios. ¿De qué edad quedaban hoy? Bueno, Joseph, el más chiquito, tiene 8 años y Débora, casada, tiene 19 años. Para darme un nieto quería ver tu cara. ¡Wow! En julio, si Dios quiere. Sabía que estás por ser abuelo y sos un abuelo muy joven, pero entonces nombrémoslos a los 7, porque Joseph 8. Y Egiel 10, después tengo Hannah 12, Jaya 14, Mendy 16, Esti tiene 18 y Débora tiene casi 20. Esti todavía no. No. Está de novia con un chico no. de New York espectacular, pero por ahora... Me meto en la comunidad más religiosa, me meto en lo que conocemos nosotros como la comunidad ortodoxa. Si alguno de ellos no quiere seguir ese camino, ¿puede hacerlo? Bueno, yo siempre cuento, primero sí, la respuesta es sí. Y desde nuestra propia perspectiva, dentro de mis 7 hijos, algunos de ellos en algún momento de su vida y de su viaje decidió no cumplir Shabbat, no cumplir los preceptos generales, y nosotros con amor incondicional, aunque fue difícil, fue un desafío para nosotros y principalmente para mi señora, porque mi señora sí nació religiosa. Me dijiste, ellos son 16 hermanos. Son 16 hermanos. A mi esposa le costó mucho más, pero encontramos la manera de, a partir de este amor incondicional, más allá del camino que ellos elijan, que la conexión se mantuviera de una manera realmente impresionante, y ellos decidieron, después de haber tenido un lapsus donde dejaron de ser religiosas, de volver, y hoy cumplen. Pero es su decisión. Pero fue su decisión, no... 100%. No eran castigadas de alguna manera por no serlo, o está la posibilidad. Sí. O sea, depende yo creo que de cada familia, pero a nivel comunitario en general, en el movimiento Lubavitch parece ortodoxo a nivel de la vestimenta, y la gente que no conoce puede pensar que es como otros movimientos de otras series de televisión. Porque parecemos, a nivel de la vestimenta, parecemos exactamente lo mismo. Pero en la ideología,
y en el dinamismo. ¿Hay distintos movimientos religiosos? Sí, dentro de la ortodoxia y dentro de lo que es el movimiento jasídico, hay diferencias realmente enormes, que quizás afuera parecemos todos fundamentalistas a nivel de la vestimenta, pero no, y justamente es uno de los mensajes que quiero y que quise proyectar con la película, o sea, un rabino súper ortodoxo que atiende o impacta en jugadores de fútbol, Voy a ir a eso. en políticos y en gente que no puede viajar en avión. Exactamente. Hay distintos, no serían niveles, distintas formas. Distintas formas, 100%, sí. No podemos decir que nada es mejor que otra cosa, son justamente niveles, matices. Vos recién me dijiste que quería ver tu cara cuando me contaste que tu hija de 19 años está por ser mamá. ¿Ella eligió con quién casarse? 100% porque eligió casarse con un argentino, imagínate. Así que sí, 100%. Ella nació en Panamá, es muy americana y sí. Y se encontró así en la vida en Miami y eligió casarse con él. Se conocieron, ¿no los presentó esta figura que a veces vemos de la casamentera? Bueno, es interesante. En este caso, Débora, que seguro me permite contar un poquito su historia, pues es muy parecida al papá. Ella estaba, después de mi situación de salud en el 2020, ella era muy religiosa. Era perfecta en todo lo que tiene que ver con las etiquetas del movimiento Lubavitch y la religión. Y a ella le afectó muchísimo mi situación de salud, mi crisis, a tal punto que ella no entendía. Ella también, de alguna manera lo expresa, se enojó con Dios. ¿Cómo Dios le está haciendo esto a una persona tan buena como mi papá? Ella tenía 16 años en ese momento. Y ahí es cuando empieza su propia crisis, sus dudas, y tiene como que 2 años de reencontrarse a ella. Y en el final de esa sanación encuentra a su pareja, que también es un chico que es Lubavitch y que pasó por todo el proceso, pero también estaba como que hablando de niveles como en una situación parecida a ella y Dios los encontró. Creo que el casamentero en este caso fue Dios. Fue Dios. ¿En tu caso fue una casamentera? En mi caso fue un casamentero. Yo voy a Panamá. ¿Cómo funciona un casamentero? Bueno. O sea, es como un Tinder. Yo no conozco mucho Tinder. Bueno, Tinder es una aplicación que existe hoy o hace bastantes años hace ya, parejas. que hace parejas y que a la gente le van apareciendo fotos y dice sí, no. Y cuando hay un match, bueno, pueden pasar a conocerse, a otras situaciones y algunos se han casado a partir de Tinder. Bueno, increíble. El tema del casamentero, en mi caso fue que viajé a Panamá, me invitaron para hacer un campamento para niños, muy famoso en ese momento en Panamá, y el rabino, que era el director de la comunidad judía allí en Panamá, me conoció. Entonces el papá de mi esposa, Nehama, él habla con el rabino y le pregunta, mira, ¿no conoces a alguien para mi hija? Mi hija está en edad de casamiento. En realidad, mi esposa había ya salido con varias propuestas. Eso es un punto muy interesante que la gente quizás es bueno que conozca. Mi esposa salió en otros países porque ella estaba en Australia antes y estaba en Canadá. Y había salido con, no voy a decir cuántos muchachos o propuestas, y no había cuajado. Y cuando yo llegué a Panamá y este rabino, el rabino Lane, me conoció, y después de preguntar a mi suegro sobre un buen partido para su hija, el rabino dijo, este muchacho Gabriel Benayon me gustó mucho. Entonces el rabino nos presentó, cuadró que salgamos, salimos muchísimo tiempo, 7 salidas, 7 encuentros, pura conversación, horas y horas conversando, analizando si tenemos los mismos proyectos de vida, los mismos sueños, las mismas aspiraciones, y hablando, entonces firmamos
contrato. Para 3 meses después casarnos. ¿Uno se puede besar antes del casamiento? No, no. El día del casamiento, después el palio nupcial, ahí es el primer beso. ¿Dar la mano antes del casamiento? Nada. No, nada. Nada. Vos no podés tener contacto con mujeres que no sean tu mujer o tus hijas. Exactamente. Contacto físico me refiero, ¿no? Y sí, contacto físico de ningún tipo, ni una Ni la mano, mano, no ni nos la dimos la mano. mano. La idea es que el contacto físico para el judaísmo y para la tradición ortodoxa es algo muy profundo que se debe mantener especialmente para la pareja y con el propósito fundamental de cuidar profundamente el núcleo familiar. Eso no quiere decir que una persona no puede estar en contacto con otra persona, incluso del sexo opuesto, de una manera diferente. Podemos hablar. No, vos fuiste sumamente agradable. Desde que llegaste pudimos hablar. Claro. Acá está tu hermana también. Podemos conversar. ¿Qué pasaría si Yesti, porque me acuerdo que es la que sigue, decide que no se quiere casar, que quiere desarrollarse profesionalmente y como hoy tantas mujeres, quiere otra cosa para su recorrido en la vida? ¿Es aceptado? Sí. Nosotros básicamente, hasta los 18 años uno trata de influenciar e impactar en sus hijos con un mensaje y con un contenido que es el que uno vive y el que uno se siente inspirado de seguir. Pero obviamente mi hija Bestia ahora tiene 18 años. Ella está haciendo influencer, es muy importante en Instagram. La pueden seguir, That Jewish Latina. Aquella Ya la sigo. es muy especial, la vas a ver. Ya la voy a te seguir. Vas a enamorar ¿De de qué habla? Ella, en su proceso también de cambio, ya que ella había dejado el recato de la modestia judía, se vestía con pantalones, no se vestía con faldas. Ella había tenido su lapsus en el cual también había dejado de cumplir la religión en forma estricta. Digamos, para quienes no sepan que dentro de la comunidad más ortodoxa, las mujeres usan polleras siempre y una vez que se casan usan peluca, ¿no? Exactamente. Bueno, y estaba usando pantalones y minifaldas y estaba en un camino. Y tu mujer casi se infarta, empezó ella a tener los ataques de ansiedad. Al principio sí, al principio le costó muchísimo a Nehama, pero fue trabajándolo también y encontrando la manera de empatizar y de conectar incondicionalmente con los hijos. Cuando los hijos no van en un camino como el de uno, creo que es una oportunidad mayor para conectarnos con ellos más allá de condiciones egoístas o personales. ¿Pues sabes qué? Se habló mucho de la serie poco ortodoxa. ¿La viste? La verdad, sinceramente, no la vi, pero siento que como que la vi porque hay tanto en redes sociales y... La protagonista tiene que irse de la comunidad al separarse. Claro. ¿Esto es así? ¿Una mujer puede separarse y quedarse dentro de la comunidad o tiene que irse sí o sí? Mira, ¿vale divorciarse? El divorcio en la Torá, estrictamente, es hasta un precepto religioso positivo. Hay 613 preceptos, como amarás a tu prójimo como a ti mismo es uno de ellos, cumplir el Shabbat o las leyes estrictamente alimenticias del kosher, del kashrut, y el divorcio es una mitzvah, es un precepto. ¿Pero cuándo? Cuando es necesario, cuando ya se hizo todo lo posible para mantener el matrimonio, pero en casos determinados es necesario, es hasta obligatorio y se ve como un acto positivo. La situación de la chica, también se llama Esti, ¿no? O Débora. No me acuerdo. En poco ortodoxa, es una situación... Se llama Esti. Esti, ¿verdad? Es una situación un poco extrema. O sea, en Lubavitch, en general, no vemos tanto estos conceptos, pero en general sí, el divorcio es un acto hasta positivo cuando es obligatorio y necesario.
¿Y las mujeres pueden desarrollarse profesionalmente en la carrera que quieran? ¿Puedo estudiar ingeniería y ser religiosa? La verdad es que sí, y está ocurriendo más en los últimos años. Antes no pasaba tanto, pero por un tema cultural, no porque hay una prohibición en la ley judía. Antes no pasaba tanto, pero hoy en día estamos viendo en el barrio principal de Lubavitch, en Nueva York, el ¿Dónde es? Crown Heights, en Brooklyn, ahí está la sede de Lubavitch, se está viendo algo interesantísimo que es muchas chicas jóvenes y chicas recién casadas que están estudiando carreras, licenciaturas en la universidad. Claro, también ayuda, algunas presencialmente y otras online, pero hay toda una energía muy revolucionaria de la fuerza femenina de impactar al mundo fuera de la casa. Nuestro presidente se acercó mucho a la comunidad, a Lubavitch en particular, ¿no? Correcto. Estuvo en Nueva York, estuvo en la tumba del Rebbe. Sí. ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué mirada tienen de lo que está pasando en Argentina en este sentido? Por un lado fue muy impactante saber de que esa inspiración y esa emoción o motivación o sabiduría que a uno mismo le impactó y le transformó la vida, porque yo no era religioso, y me volqué a estas enseñanzas, pero más que a estas enseñanzas, a esta forma de vivir la vida, impactó también en el presidente en ese momento electo de la República Argentina. Y para nosotros no fue una gran novedad en realidad, porque estamos claros que cualquier persona que va a estudiar un poquito la filosofía jasídica y va a entrar en los conceptos de judaísmo y particularmente cómo se ilumina el judaísmo con conceptos del misticismo, la Kabbalah, va a ser profundamente inspirado. Cualquiera de cualquier religión que se acerca a estudiar estos preceptos que mencionabas recién, ¿es bien recibido? Sí, claro que es bien recibido. Nosotros particularmente no vamos a buscar a la gente. No hay un proselitismo en el judaísmo. No es que queremos transformar o lavarle la cabeza a nadie o acercarlo a nuestro judaísmo. Pero hay, y particularmente también con el avance de la tecnología y de los tiempos y el Internet, que hoy todo el mundo tiene a mano información de Torá, de judaísmo, de Kabbalah, hay un torrente de gente, mis redes sociales. Yo tengo 50.000 seguidores, todos, gracias a Dios, trabajados en los últimos años, y yo creo que el 80% no son judíos. Entonces, es una información muy interesante que la gente está utilizando. Me gustó esta idea de lavarle la cabeza a la gente, porque hay un mito, ¿no? Medio instalado no de secta, por supuesto, pero sí de esto de te cambian las ideas, te lavan la cabeza, haces uno de los viajes. Me acuerdo, no sé si siguen existiendo, pero cuando yo iba al colegio, Chabad Lubavitch tenía viajes muy interesantes para los alumnos y para la comunidad. Y algunos padres tenían miedo, ¿no? Con esto de no, te van a lavar la cabeza. ¿Cómo se instaló eso y por qué? Sí, en mi época también. A mí cuando yo volví al judaísmo, me hice religioso, todos mis amigos, yo era bastante popular, era uno de los líderes. Eras el canchero del curso. Era uno de los líderes de... Sí. O sea, como nos vimos en la película, ¿no? Con pelo azul y arete. O sea, un chico bastante normal, digamos. Y un día apareciste con los tefilim. Y un día estaba con los tzitzit y con los tefilín y estaba así como bastante religioso. Y la gente dijo, bueno, se volvió loco y le lavaron la cabeza. Pero no es así. No es así. Sí, Chabad Lubavitch hace estos viajes de los cuales tú hablas, que son realmente inspiradores, interesantes, pero lo que uno quiere es enseñar lo que cada judío en realidad tiene, porque por su condición de judío. O sea, uno es judío, sería muy lindo que sepas lo que tus abuelos ya sabían también y que de alguna manera por las situaciones
de la vida post-holocausto y situaciones de crisis y lo hemos perdido. Entonces lo único que nosotros estamos ofreciendo es que cada judío pueda conocer realmente quién es y poder darles estas enseñanzas. Vos dijiste muy bien, nosotros no salimos a buscar gente. No están con un plan de marketing para captar seguidores. ¿La población judía en el mundo no está bajando? Estadísticamente no estoy seguro, pero 13 millones en un mundo de 8.000 millones somos muy poquitos, muy poquitos. Pero el tema de la discriminación y el antisemitismo que hoy sentimos y particularmente cómo afloró después del 7 de octubre es horrible, es horrible. Uno lo vive. Yo, lamentablemente, los videos virales de mi Instagram se hacen virales, creo que por el algoritmo, gracias a los comentarios antisemitas que son de a miles y miles, que realmente son extremos y son poco racionales y muy difícil de digerir, pero es la realidad que estamos viviendo. Es un afloro del antisemitismo a niveles realmente muy peligrosos, yo creo. ¿Qué va a pasar con todo esto? El sueño de cada judío es la paz. Si le vamos a preguntar a cualquier judío del mundo, nadie está contento y nadie está feliz con lo que está pasando. El conflicto, el sueño de cada uno es que termine, que judíos y árabes puedan vivir en paz y en tranquilidad, como realmente ocurre también en Israel, que vemos en Israel que hay la posibilidad en este país democrático de que vivan judíos y árabes bueno, hay presencia parlamentaria, ¿no? Totalmente, pero son 133 rehenes todavía que están allí en Gaza hace 6 meses y el dolor es bien profundo porque cada día se disipa más esa situación y no sentimos a nivel de medios que hay una preocupación por esas mujeres, por esos niños, por esos ancianos que están allí. Mujeres que están siendo violadas, ¿no? Digamos, y maltratadas en todas las formas posibles. Una polémica que surge, incluso dentro de Israel, tiene que ver con los hijos de los judíos ortodoxos, que no, ¿es cierto que no hacen el servicio militar, que no tienen que ir al frente? En general, hay una ley en general de que los judíos ortodoxos aparentemente no van al ejército, pero eso es parte de las leyes que hoy están en el Estado de Israel. Pero yo tengo muchos amigos que van al ejército de Israel. Y es un tema controversial, pero no conozco mucho sobre el tema en realidad. Pero sí conozco muchos amigos míos ortodoxos que van a la guerra o van al ejército. Y sí, pero también sé que es un tema muy controversial. Se viene el primer nieto. Sí, ¿nieto o nieta, sabemos? Sabemos, pero en cámara lo guardamos. En cámara lo guardamos para que no se enoje Débora. En cámara lo guardamos, se viene él o la primera de los nietos, que sea con toda la felicidad y el amor del mundo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Gracias.